Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras y Números, a través del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y el canal Poses y Perfiles. Les damos una cordial bienvenida. Esta tarde vamos a continuar dialogando sobre la temática de filosofía y perspectivas de la educación, en esta ocasión centradas principalmente del conductismo al cognoscitivismo. Bienvenidos. En el programa anterior estuvimos platicando justamente sobre algunas de las más antiguas teorías sobre la enseñanza y unas primeras concepciones sobre el aprendizaje. Hablamos un poco del trabajo de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de otros pensadores muy importantes. Pero ahora platicaremos esencialmente del siglo pasado, cómo es que se va desarrollando la concepción de aprendizaje y de enseñanza. Dos de las teorías más influyentes hasta mediados del siglo pasado sobre la enseñanza y el aprendizaje son las teorías conductistas y las teorías cognoscitivistas. Las teorías conductistas examinan el modo en el que se aprende y responde a los cambios del ambiente externo, porque presentan al aprendizaje como un cambio consecuencia de una asociación de estímulos que lo impulsan o lo refuerzan. Las teorías conductistas tienen su origen en el siglo XX con los trabajos de John Watson, fundador y además creador del programa que él mismo denominó la psicología desde el punto de vista de la conducta. Watson propuso el estudio de la conducta a través de procesos observables mediante métodos objetivos de ciencias como la observación y la experimentación. Así lo dice Rubinstein en 1974. La propuesta de Watson derivó de diversos planteamientos como el neoconductismo con cuatro vertientes importantes. El primero es el conductismo asociacionista de Guthrie, el conductismo metodológico de Clark Hulk, el conductismo intencional de Edward Tolman y el conductismo operante de Skinner. El conductismo de Skinner desarrolló y construyó la corriente más relevante por su propuesta que él llamó análisis experimental de la conducta y que postula que la conducta de los organismos, de los seres humanos, puede explicarse a través de contingencias ambientales en las que los procesos mentales internos no tienen una explicación causal. La aproximación conductual es el estudio descriptivo de la conducta observable en todas sus variantes, en esencia de carácter externo, ambiental, por lo que se aseguran de definirlas en términos observables y operables, medibles y cuantificables. El estudio de la conducta observable mediante el método experimental tiene el propósito de identificar los principios y leyes por los que el medio controla el comportamiento de los seres humanos, de los seres vivos. Los fundamentos epistemológicos de estas teorías conductistas se insertan en la filosofía que va desde el empirismo hasta el positivismo. Desde el empirismo, porque asumen que el sujeto cognosciente es un ente pasivo. Así, el conocimiento está compuesto de sensaciones, que son justamente la materia prima de las impresiones del sujeto, de ideas, una copia directa de estas sensaciones y las asociaciones entre ellas. La operación, que vamos a llamar el estímulo-respuesta, es la operacionalización de una relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. La experiencia del sujeto proviene del impacto de la actividad del objeto y es testimoniada en cierta medida por la producción de la respuesta. Por lo que la relación epistemológica puede expresarse de alguna manera como si este objeto genera siempre una relación directa con el sujeto, mediante una influencia activa, externa y primera del objeto de conocimiento y un sujeto cognosciente, pasivo, siempre reactivo. Algunas de las características empiristas de este conductismo son, por ejemplo, el ambientalismo, que considera que el medio ambiente físico y social es el que en principio determina la forma en la que se comportan los organismos.
Por lo que el aprendizaje, desde esta perspectiva, depende de este arreglo ambiental, ¿sí? Las contingencias y relaciones entre estímulos antecedentes o consecuentes y las conductas de los organismos para que el sujeto aprendiz pueda modificar sus conductas en un determinado sentido. Otra característica es el asociacionismo, ¿sí? Quien considera justamente que a través del uso de leyes asociativas, como las que describiría David Hume, como contraste, contigüidad, temporalidad y causalidad, permite explicar cómo se incorporan los conocimientos y aprendizajes, donde se valen de la descripción y la explicación para entender cómo aprenden los organismos. Y bueno, una tercera característica importante es el anticonstructivismo, ¿sí? Donde asume que el conocimiento es el resultado de un cúmulo de relaciones, asociaciones de contraste, contigüidad, temporalidad, causalidad entre estímulos y respuestas a partir de simples modificaciones cuantitativas, sin intervención alguna de una organización estructural interna del sujeto. Ahora, el positivismo va a tener una influencia muy importante, desde luego, en las teorías conductistas, ¿sí? Y esto es, de hecho, porque dentro de las teorías conductistas, por ejemplo, se asume que los hechos y los datos son la única prueba para la aceptación o el rechazo. Los hechos o los datos carecen de influencia alguna de cuestiones políticas, raciales o morales. Asume que la investigación científica es neutral con relación a cualquier suceso social, político o moral. Asume también que la objetividad es consecuencia del acuerdo subjetivo sobre los hechos. Un método es aplicable al estudio de cualquier fenómeno, sea natural o sea social. Las generalizaciones o verdades universales emergen de observaciones de los hechos. Y cualquier fenómeno complejo para propósitos de estudio y aplicación puede analizarse desde sus elementos básicos o simples. Por lo que la educación como fenómeno complejo pues se puede justamente incluir bajo estas perspectivas. Hoy en día sabemos que algunas de estas afirmaciones que he comentado podrían de alguna manera debatirse en cuanto a su veracidad. El estudio de la conducta en el ámbito educativo desde las conductas observables proporciona elementos para predecir y controlar la conducta empírica y experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la secuenciación, por ejemplo, de contenidos y evolución de acuerdo a los objetivos propuestos, ¿sí? Estas son algunas características favorables que tiene esta perspectiva de ver al aprendizaje y desde luego a la práctica educativa en general. Por otro lado, pues no considera los procesos cognitivos del sujeto cognosciente y considera que la asimilación de contenido se va realizando uno a la vez. En su teoría del condicionamiento operante, Skinner menciona 4 principios elementales: el principio de reforzamiento, el principio de control de estímulos, el principio de los programas de reforzamiento y el principio de complejidad acumulativa. Particularmente, este último principio nos dice que todas las conductas complejas son resultado del encadenamiento de respuestas. Una interpretación que algunos autores en su época hicieron es que entonces, para entender una conducta compleja, es necesario poder establecer una secuencia, una planeación, un control de distintos estímulos para poder obtener esta conducta deseable. Este principio fue ampliamente cuestionado, ha sido ampliamente cuestionado y va a representar el inicio tal vez de nuevas maneras de entender los procesos de aprendizaje. De ahí va a haber una amplia influencia de distintas teorías. Por una parte, el desarrollo de la teoría computacional. Por otra parte, una serie de hechos históricos que van a ocurrir en la década de los años 30 y 40
y finalmente el desarrollo de diversos campos de la filosofía que van a cuestionar ampliamente sobre las limitaciones de esta perspectiva de cómo entendemos justamente el aprendizaje. En su teoría del condicionamiento operante, Skinner menciona 4 principios elementales: el principio de reforzamiento, el principio de control de estímulos, el principio de programas de reforzamiento y el principio de complejidad acumulativa. Particularmente este último principio nos indica que todas las conductas complejas son el resultado de un encadenamiento de respuestas. Una interpretación que varios autores hicieron en su época es que entonces podemos conocer, inclusive podemos en gran medida construir una conducta, un comportamiento determinado en base de una cadena de estímulos y respuestas adecuados. Esto entonces hizo cuestionar ampliamente esta teoría en particular, y debido a la influencia de las teorías computacionales, los desarrollos en la lingüística, los desarrollos en la neurofisiología y particularmente una serie de hechos históricos ocurridos en los años 30 y 40 en el mundo, pues van a permitir el surgimiento de nuevas maneras de entender el aprendizaje. Así es justamente como van a surgir las primeras teorías cognitivas o cognitivas. Una de las primeras teorías que va a surgir es justamente la teoría del aprendizaje por asociación. ¿Sí? Una teoría donde considera que el aprendizaje se fundamenta en la analogía de la mente computadora, o como algunos otros le llaman, la teoría computacional del aprendizaje desarrollada por Andersen, donde el conocimiento se almacena en forma de producciones de condición-acción. Es un aprendizaje, este tipo de aprendizaje que se considera es un aprendizaje procedimental de carácter sintáctico y que está enfocada principalmente a la adquisición de destrezas intelectuales y motoras. ¿Sí? De acuerdo a esta teoría, existen procesos mentales básicos por los cuales se puede adquirir cualquier tipo de aprendizaje, y la percepción va a ocupar un lugar muy importante como una especie de copia de la realidad, como diría el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, una esfera de la realidad, una perspectiva de ella. Este tipo de aprendizaje se compone de 3 fases. La primera de sus fases es la interpretación declarativa. El sujeto conoce los contenidos semánticos y los organiza en cadenas de relaciones semánticas, en redes. Segunda etapa, la compilación. El contenido semántico se convierte en procedimental. Y tercero es la etapa de ajuste. Cuando hay un cambio en la ejecución de lo aprendido, sucede una adaptación. Esta habilidad ya adquirida se ajusta a una nueva situación. En esta fase se lleva a cabo la generación de otras situaciones similares a las de la práctica, que a su vez tienen un cierto grado de distinción. Para John Locke y Aristóteles, cada persona nace sin aptitudes innatas y aprende a formar representaciones, lo que hoy en día llamaríamos representaciones conceptuales o representaciones mentales, como resultado de la experiencia, y no necesariamente a partir de la razón. Para David Hume, la mente es un espejo de las representaciones de la naturaleza que aspiran a dar sentido al mundo, algo que comúnmente nosotros llamamos asociacionismo pasivo. Immanuel Kant, por ejemplo, criticó este punto de vista y sostiene que el conocimiento debe de ser o bien un don o una racionalidad evolucionada. Para finales del siglo XIX se hicieron los primeros estudios sobre la memoria y el aprendizaje animal por John Irwin. David Hartley y James Mill postularon que toda conciencia es el resultado de la combinación en conformidad con la ley de la asociación de la experiencia de los sentidos. Y a principios del siglo XIX, Robert Owen, Claude Henry y Saint-Simon y Charles Fourier desarrollaron una extensión de este asociacionismo de Locke y de Hume, que llamaron asociacionismo social, asumiendo que la transformación de la realidad y sus creencias puede llevarse a cabo a través de la participación social.
Otra teoría importante que va a surgir va a ser la teoría de esquemas. En esta teoría del aprendizaje, también basada en la analogía mente-computadora, ¿sí?, considera que un sistema tiene componentes sintácticos y semánticos y se basa en que el conocimiento se adquiere justamente a través de esquemas. Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria. Como lo dice Ruben Hart en 1984 o Ignacio Pozo en su libro de teorías del aprendizaje en 1993. Un esquema contiene como parte de su especificación la red de interrelaciones que cree normalmente que existen entre los constituyentes del concepto en cuestión. Hace énfasis entonces en que los esquemas pueden representar el conocimiento declarativo, semántico y procedural, procedimental. Los esquemas no representan definiciones, sino una relación jerárquica entre conceptos a través de proposiciones. De acuerdo justamente a Ruben Hart, Norman y Pozo, se identifican tres tipos de aprendizaje. El primer tipo es el crecimiento, que funciona como una base de datos, es decir, se recibe el esquema a partir de esquemas ya elaborados. El proceso de memoria, bajo el concepto de copia parcial de la realidad, es el que permite lograr este tipo de aprendizaje. Cuando el aprendiz percibe un dato, la memoria se encarga de guardar la información recibida y lo ubica dentro de una red de información más amplia. El segundo tipo de aprendizaje es el aprendizaje de ajuste, que es el momento en que se introducen las modificaciones en los esquemas iniciales a través de los procesos de generación o especialización, según sea el caso. Los esquemas se van modificando en la medida en que se introduce la información. Y un tercer tipo de aprendizaje es el de reestructuración, que es la elaboración de nuevos esquemas semánticos a partir de los iniciales y de las modificaciones que se les hicieron. Los procesos bajo los cuales este tipo de aprendizaje se dan son por analogía e inducción. Bueno, desde el punto de vista asociacionista, este concepto de reestructuración viene de que a un concepto le asociamos una red semántica y su base es la ampliación de esta red. El concepto de constructivismo bajo esta perspectiva, como bien lo diría Ignacio Pozo en 1993, es estático y solo hace referencia a la reconstrucción de la realidad tal cual es, y no se trata de la reconstrucción y no trata nada acerca de la reconstrucción de los mismos esquemas con los que vemos la realidad. Esta teoría sostiene que en la mente hay datos que corresponden fielmente a la realidad. En el procesamiento de la información no se le añade ningún tipo de información que se pueda deducir e inferir de ella. Y bueno, una de las principales consecuencias de esta teoría en el quehacer educativo es, por ejemplo, la estrategia de los mapas conceptuales. El concepto de esquema fue introducido a la psicología y a la educación por Frederick Bartlett, ¿sí? Y en esta teoría de aprendizaje, el conocimiento, es muy importante mencionar esto, en esta teoría del aprendizaje, el conocimiento se organiza como una red de estructuras mentales que representan el entendimiento de uno en el mundo. La teoría de esquemas fue desarrollada por Anderson, sin embargo, el término de esquema fue utilizado por primera vez por Jean Piaget. Las personas utilizamos esquemas para organizar el conocimiento y algunos ejemplos de su uso son las rúbricas, los esquemas sociales, los estereotipos, los relos sociales, los guiones, las cosmovisiones y los arquetipos. Una tercera teoría que va a surgir justamente en la década de los años
40 va a ser la teoría del aprendizaje por cognición. Las teorías cognitivistas se basan en el estudio de las representaciones mentales, no biológicas, sí relacionadas con el aspecto sociológico o cultural. Las investigaciones cognitivas proporcionan información científica para describir y explicar la naturaleza de las representaciones naturales y determinan el papel que desempeñan en las acciones y conductas humanas, para poder responder esencialmente a 3 cuestionamientos. El primero es la forma en que las representaciones mentales guían los actos internos y externos de la persona en el medio físico y social. La segunda es la elaboración de las representaciones mentales en el sujeto cognosciente. Y la tercera es el tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales que intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y la regulación de la conducta. Pero a estas 3 cuestiones, a estos 3 cuestionamientos, daremos o intentaremos dar algunas observaciones en nuestro siguiente programa. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buena noche.